ya estoy contigo y estoy muy contento de conectar contigo porque siento que hemos compartido momentos muy especiales, es decir, que compartimos una formación Gestalt durante 4 años, ¿verdad? Y entonces es una maravillosa oportunidad para ver al otro de una manera, ¿verdad?, real, auténtica y desnudar el alma, ¿no? Así que, pues un gusto que desnudemos nuestras almas hoy aquí de nuevo y, bueno, pues esperemos que sea útil esta información para todos los que miren este vídeo. Y así esperamos. Y decirte, por otro lado, que qué curioso y que comparto un poco la sensación que tú tenías, porque antes de empezar con esto iba pensando, y si algo me venía mucho a la mente era de Ismael, cuánto nos conocemos con nuestras removidas, darnos cuentas, nuestro llorar, nuestros abrazos, nuestro amor, nuestro desespero, y que poco nos conocemos en espacios, por decir así, que todos tenemos también, más de fiesta, de verdad, de comidas o de otra forma, ¿no? Pensaba, es que al final Isma ha sido como, bueno, nos hemos abrazado mucho, nos hemos también ayudado a sostenernos, ¿verdad? Mucho, ha sido como, para mí es un regalo tenerte aquí, Isma. Además, sabes que hemos ido hablando por teléfono, pero el hecho de ahora verte, aunque sea a través de una cámara, pienso, qué guay, te veo, qué distinto, cuánto y me gusta, muy bien. Bueno, todo esto vamos a presentar a Ismael, para quien todavía no lo conozca. Ismael Sánchez tuvo su primer contacto con el tarot ya de bien jovencito, era un adolescente y allí empezó a jugar, a interactuar, a conocer, a experimentar con el tarot de Marsella. Y imaginaros, desde ahí pues no le ha soltado y él ha hablado de la formación Gestalt, ¿no? Hay muchas otras formaciones que ahora también hablaremos. Y el tarot siempre estaba allí, es la constante, ¿no? Desde ese momento que Ismael ha tenido en su vida. Entonces, bueno, pues lo que dice, ¿no? Que al final la repetición y la experiencia hacia el maestro, bueno, pues casi me voy a atrever, ¿no? A decir que para mí tenemos aquí a un gran maestro del tarot. Y entre otras cosas, como decíamos, pues bueno, Isma también tiene una parte con la que conecto mucho con él, que es muy curioso, y entonces también tiene, pues bueno, formación en otras disciplinas como constelaciones familiares, como enneagrama, es terapeuta Gestalt, y de ahí desde donde nos conocemos y donde, bueno, vamos a caminar, ¿no? Con otra conciencia y de otra forma. Bueno, tiene Reiki Usui, tiene Aura Soma, que también es algo que él aplica, bueno, pues muchas veces y así. Ismael, estamos aquí por el tema del tarot y con el tema de las emociones, que eso sí que es un tema que nos toca mucho a todos, ¿vale? Entonces, siento que para empezar un poco ya más lo que es la entrevista en sí, te diría, a tu entender, para que entremos más en tu paradigma, ¿cuál es tu visión sobre el tarot y cómo definirías o qué dirías tú que son las emociones? Y así nos situamos ya en tu terreno. Ok, perfecto. Bueno, el tarot para mí es una herramienta fabulosa para conocer al ser humano. Yo me quedo maravillado cada vez que hablo el tarot y entonces puedo asomarme al mundo del otro. Yo creo que es muy urgente para todos asomarnos al mundo del otro, en lugar de dar por sentadas las cosas, en lugar de prejuzgar, en lugar de analizar lo que hace el otro, sino que de alguna manera cuando nos asomamos al mundo del otro, cuando descubrimos el mundo del otro, entonces entendemos y comprendemos por qué la persona es como es, por qué la persona actúa como actúa, por qué la persona se relaciona como se relaciona. Entonces nos urge a todos salir un poco de nuestro mundo y asomarnos al mundo del otro y desarrollar una mirada respetuosa y compasiva, ¿no? Y entonces, para mí, fíjate que cuando hablamos de emociones, yo hablo de emociones y de sentimientos, porque para mí son cosas distintas. Entonces, las emociones son puras, las emociones son reales, las emociones, yo siempre digo que están al servicio de facilitarnos la vida, de hacernos sentir la vida, de hacernos, de ayudarnos a experimentar la vida. Lo que ocurre con las emociones es más bien lo que hacemos con ellas. Eso sería lo que yo llamo sentimiento, porque para mí el sentimiento significa, como la propia palabra indica, mentirme sobre lo que siento.
¿no? Entonces, ahí estaría lo que yo llamo el comportamiento, es decir, qué es lo que hacemos con las emociones, porque las emociones no son positivas ni negativas de por sí, por naturaleza, sino que sencillamente según el uso que hacemos de estas emociones, pues se torna positivo o negativo la emoción. Entonces, para mí hay 4 emociones básicas que todos las conocemos porque todos las hemos sentido en algún momento de la vida y aparte es inevitable sentir. Como decía un maestro mío, la vida mueve y conmueve y no hay remedio. Entonces, por mucha terapia que hagas, por muchos parches que uses, por muchas herramientas que vayas a explorar, pero en el fondo ninguna te puede ahorrar sentir, porque de hecho justamente nos urge sentir, porque estamos robotizados, vivimos en una sociedad que está constantemente, sustituyendo prácticamente las máquinas al ser humano. Entonces, para mí las emociones son 4, que son la rabia, el miedo, la tristeza y la alegría. Luego, evidentemente, hay subemociones que están de alguna manera conectadas con estas emociones básicas. Y luego están los sentimientos, y para mí hay 4 tipos de sentimiento. El sentimiento primario, que es un sentimiento real que me ocurre ahora en el presente, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, voy con la bici, ¿no? Y de repente se me cruza una persona por el medio y tropiezo, me hace caer, por ejemplo, y conecto con enojo, ese enojo que siento en ese momento es real, porque está conectado a un hecho concreto del presente. Eso sería el sentimiento primario. El sentimiento secundario es discurso, es decir, que ha pasado ya 2 semanas desde que me caí con la bici y todavía sigo enfadado porque aquel tonto se cruzó por el medio, ¿no? Entonces, eso sería agarrar una emoción y arrastrarla conmigo, ¿no? Entonces, o que me arrastre también de otra manera, ¿no? Eso sería un sentimiento secundario. Luego está el sentimiento adoptivo, que también aquí todos somos especialistas en adoptar emociones ajenas. Primero las adoptamos por los papás, también por los hermanos, y luego también las adoptamos por las parejas especialmente. ¿Cuántas veces de repente hay personas que me dicen, Ismael, es que a mí las cosas me van bien y no sé por qué me siento triste? ¿Y por qué? Si a mí las cosas me van bien, pues porque estás sintiendo la tristeza de tu abuela, de repente, ¿no? Entonces los sentimientos adoptados son muy frecuentes y en el tarot se muestran muy a menudo. Luego están los sentimientos que yo le llamo meta-sentimientos. Es la fragancia, el aroma del sentimiento, ¿no? Son los sentimientos puros, los sentimientos de amor, compasión, alegría. Entonces, por eso hablo de emociones y de sentimientos. Es un complejo abanico ya, ¿no? De diferenciaciones entre lo que a veces simplemente decimos me siento así y ya, ¿no? Queda allí explicado todo un poco dentro. Y entonces cuéntanos un poco, ahora que ya tenemos todo este esquema y estamos más situados, ¿cómo sería tu visión o tu perspectiva del tarot? ¿Qué nos dirías o cómo lo interpretas? Claro, en realidad el tarot es una herramienta fabulosa para leer las emociones y sobre todo no solo para ubicar las emociones en mí, es decir, darme cuenta que me conecta con la rabia, darme cuenta que me conecta con el miedo, darme cuenta que me conecta con la tristeza, darme cuenta que me conecta con la felicidad, porque a veces, como la felicidad nos la venden por todas partes, todas las empresas te quieren vender su felicidad. Si compras esto, vas a ser más feliz. Si compras este tratamiento, vas a ser más feliz. Si haces este curso, vas a ser más feliz. Pero realmente uno tiene que preguntarse, ¿dónde está mi felicidad? Porque muchas veces está ahí donde menos te lo esperas. Entonces, es importante darme cuenta que me conecta con cada emoción. Luego, por otra parte, también están lo que yo llamo, que lo dije hace un momento, los sentimientos adoptados, es decir, esas emociones que cargamos por los padres y por los linajes, sea el femenino o el masculino. Y de hecho, yo me he dado cuenta, haciendo lecturas de árbol genealógico a través del tarot, que en algunas familias se censuran algunas emociones. A mí era un poco la pregunta que era como, y entonces que estás hablando de algo ya, bueno, no he dicho que además es constelador familiar, tiene una formación en constelación familiar, y me estaba conectando mucho con el sistema
Y era de, vale, de acuerdo. Y uno va por sí mismo, y antes habías hablado incluso de la abuela, ¿no? Que está triste y yo como que este sentimiento lo adopto. ¿Y qué pasa cuando ya no es la abuela que espera? Es que a veces incluso si no está o esto, ¿cómo manejas tú con el tarot, verdad? Esta emoción censurada, Claro, porque las emociones censuradas, por eso hay personas que rodean las emociones, que no se permiten entrar en la emoción, que no se permiten permanecer en la emoción, porque se sienten culpables, porque como esa emoción en su familia se les ha dicho que está censurada, porque la familia ha necesitado censurar esa emoción para sobrevivir, se ha movido desde el lado superviviente, pues ¿qué va a ocurrir? Que ese descendiente de esa familia no se va a permitir la emoción, la va a rodear, ¿no? Entonces, claro, cuando no sentimos las emociones plenamente, somos zombies. Entonces es importante sentir la emoción plenamente, sea agradable o desagradable, porque luego una vez la sientes, la respiras, se transforma en otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en una familia cuando se censura, por ejemplo, la rabia? Es muy frecuente. En muchas familias, ¿cuántos padres hemos visto que le dicen a los niños, no, ahora no es momento de enfadarte? Estas órdenes o frases lapidarias, ¿no? Que muchas veces los padres, claro, las dicen sin ser conscientes del efecto que puede tener en la psique de los hijos. Entonces, cuando se censura la rabia en una familia, que yo además me he dado cuenta que la rabia no solo se puede censurar en una familia, sino que la rabia está muy censurada también colectivamente y socialmente, sobre todo en la mujer. Como que socialmente la mujer no está bien visto que se enoje, que sea agresiva, que se enfade. O sea, que realmente la rabia está muy prohibida en la mujer, especialmente. Luego el hombre tiene otra emoción censurada, ¿no? De la que hablaremos después. Entonces, cuando en una familia se censura la rabia, se van cortando los enojos durante muchas generaciones. ¿Qué puede ocurrir? Que luego viene un descendiente con energía asesina. Lo estoy llevando al extremo, ¿de acuerdo? Pero normalmente, claro, muchos enojos cortados terminan transformándose en una energía asesina. Claro, cuando en realidad, ¿cuál es la buena intención de la rabia? Porque realmente la rabia es una emoción de supervivencia. Claro, poner límites, ¿no? Los famosos límites. Los famosos límites, decir no, que tanto nos cuesta muchas veces. No todo el mundo, porque hay personas que tienen más problemas para decir sí y otras personas que tienen más problemas para decir no. Entonces, la rabia en realidad también está al servicio de las separaciones. La rabia nos permite separarnos de los demás, porque sin rabia no podríamos hacer cierres. Entonces, la rabia es muy necesaria para poner límites, como tú dices. Además, la rabia incluso nos puede salvar la vida, porque la rabia te puede ayudar para defenderte de un ataque. Por ejemplo, también veo muchos niños que tienen ataques de ira. Yo trabajo con muchos papás preocupados, que me preguntan, es que mi hijo tiene arranques de ira, tiene ataques de cólera. Y en realidad, ¿qué está ocurriendo? Que este niño está mirando un muerto de su familia, normalmente abortos. Entonces, ¿por qué el niño usa la rabia? Para anclarse en la vida. Usa la rabia para quedarse en la vida, porque es una emoción de supervivencia. Entonces, cuando los papás miran el aborto excluido, el niño cesa de enfadarse y de enojarse, se relaja. Así que la rabia nos puede salvar la vida, es una manera de me quedo en la vida, no me quiero ir, así que me agarro con uñas y dientes. Como dicen, sí, claro. Claro. Luego hay otra emoción que también es de supervivencia, que es el miedo. El miedo, que yo digo, el miedo no es de cobardes, el miedo es de sabios. Porque el miedo te ayuda a darte cuenta del peligro, a percibir el peligro. Y perdona que te corte antes de nada, porque hablabas de la emoción de la mujer y escuchando miedo ya me ha venido. ¿Será el miedo la emoción censurada en los hombres? Y es la pregunta ya que me viene directamente de decirte, Ismael. Sí, totalmente correcto. El hombre, imagínate, se le ha dicho durante un montón de años, verdad, de siglos, al hombre se le ha dicho no puedes ser débil, no puedes ser vulnerable, no puedes ser frágil, tienes que ser, verdad, macho, tienes que ser valiente, tienes que ser resistente. Entonces el miedo, como que el hombre lo ha congelado, ¿no? A lo largo de muchos siglos. Entonces, claro, pero fíjate que el miedo, realmente el miedo yo digo que es primo hermano de la intuición.
Porque el miedo es como un instinto que te avisa, cuidado donde te estás metiendo, que tal vez te metes en la boca del lobo. Si no tuviéramos miedo, estaríamos todo el rato en riesgo. Nuestra vida estaría en riesgo, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, estoy al lado de un psicópata, sin ser consciente que es psicópata, ¿no es cierto? Pero si yo siento miedo, ya me está avisando este miedo de que a lo mejor estoy en peligro al lado de esa persona. Entonces tengo que escuchar el miedo, porque me puede salvar la vida también el miedo, ¿no? O bien me pone en movimiento para huir, o bien me hace quedarme quieto, ¿verdad? Para prevenir un daño mayor. Me quedo quieto, ¿verdad? Entonces, un poco el miedo tiene esta función. Pero fíjate que el miedo, pues justamente cuando es censurado en una familia, ¿qué le produce al descendiente? Le produce lo que yo llamo una energía suicida. Claro, porque la persona se vuelve temeraria, porque como no detecta el peligro, pues se mete todo el rato en situaciones complicadas, en situaciones difíciles. Se siente atraído por lo difícil, sin ser consciente que está atrayendo lo difícil porque tiene el miedo congelado. Entonces, pues es importante también reconocer el miedo. Claro. Sí. Eso es. Bueno. Luego hay más emociones. Exacto, por las emociones quedan otras dos. Cuéntanos sobre ellas. Sí, que de hecho fíjate que la tristeza y la alegría son dos emociones, así como la rabia y el miedo están al servicio de la supervivencia del colectivo. La tristeza y la alegría están al servicio de la homeostasis de las relaciones, del equilibrio en las relaciones. Y ahora entenderemos por qué. La tristeza, ¿cuál es la buena intención de la tristeza? Bueno, recogernos, replegarnos, no estar pendientes de los de fuera, sino que la tristeza nos invita a estar pendientes de nosotros, ¿no es cierto? Como si de alguna manera la tristeza te avisa de que hay un dolor que tal vez necesitas respirar y que necesitas entrar más en él, y la tristeza es como ¿no? el preámbulo de ese dolor. Entonces, la tristeza te permite intimar, pero contigo mismo, ¿no? Y abrazar el dolor, ¿no? Abrazar tus diablos, de algún modo, ¿no? Y, por lo tanto, está al servicio de retirarme de la relación. Claro, no deja de ser, ¿verdad?, como una forma de autocuidado, de alguna manera, si la transitas sin aferrarte a ella, claro, ¿verdad? Te dedicas a ti. Eso es, te acoges. Eso es. Pero claro, imagínate la tristeza cuando es censurada en una familia, que no se te permite llorar, que no se te permite de alguna manera pues mostrar los sentimientos, ¿verdad? Porque muchos padres cortan también el llanto, ¿no? De alguna manera a los hijos. Bueno, pues porque también a su vez a ellos les cortaron el llanto, ¿no? Entonces, pero cuando se censura la tristeza en una familia, entonces el descendiente tiene una tendencia adictiva. Porque realmente, ¿qué ocurre con la tristeza? Que muchas veces usamos adicciones, parches, para tapar la tristeza, para tapar el dolor, para tapar la depresión, de algún modo, ¿no? Entonces nos volvemos adictos, que yo aquí hablo de adictos, podemos ser adictos a trabajar, adictos a una persona, adictos a una sustancia, por supuesto, adictos a la comida, adictos. Sí. Entonces... De verdad, ¿qué es lo que hay detrás de todo ello? Y ahora lo dices así, es como, se ve, al menos lo veo muy claro, ¿verdad? Es como... Sí, la tristeza se tapa mucho. Fíjate que la emoción de la tristeza y la alegría, yo digo que son emociones de contagio y que son emociones desde las cuales manipulamos. Manipulamos mucho porque hay quien llora pero oculta que ríe, y hay quien ríe para ocultar que llora. Y tanto. ¿Verdad? Entonces esto todos en algún momento pues hemos camuflado, ¿no? Con la tristeza o con la alegría, que ahora hablaremos de ella, ¿no? Entonces, y luego la alegría, que es una emoción que tiene muy buena prensa, ¿verdad? Y que de alguna manera todos buscamos, ¿no? Buscamos, pero al mismo tiempo nos boicoteamos la alegría, ¿no? Porque esto yo lo veo muy a menudo en muchas lecturas de tarot, personas que de alguna manera, claro, como la emoción de la alegría, ¿verdad? Hay algún linaje
femenino o masculino, con mucha desdicha o infelicidad, pues este descendiente no se va a permitir superar en felicidad a estos linajes, ¿no? Porque se siente culpable, se siente que traiciona a su familia, ¿no? Entonces, la alegría es una emoción que justamente nos invita a salir al mundo, ¿no? Así como la tristeza es, me voy para mi mundo, la alegría es como que te dan ganas de compartirla, ¿no? Es como que la alegría es más difícil que te la guardes para ti, como que en el fondo sale por los poros de la piel y la quieres compartir, ¿no? Entonces la alegría está al servicio del contacto, de buscar el contacto con el mundo, ¿no? Tan necesario. Así que invita a conectar con el otro. Pero ¿qué ocurre cuando en una familia se censura la alegría? ¿Qué efecto tiene en el descendiente? Pues de repente estos descendientes tienen una tendencia dramática. O bien porque ellos mismos fabrican el drama, se buscan inconscientemente situaciones trágicas o dramáticas, o bien atraen a personas de un perfil dramático que al final les termina salpicando. Claro. Y eso es lo que ocurre también con la alegría, ¿no? Y cuando entonces, sí, cuenta. Dime, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, te iba a preguntar, estás hablando mucho de que en cada sistema, ¿verdad? Hay como en cada familia, hay una emoción reprimida, por decirlo así. Y a mí directamente lo que me surge es, ¿y en cada sistema hay una emoción que predomina? También. Correcto. También ocurre. Claro. De hecho, como las emociones, ¿sabes qué pasa? Que se encubren. Una emoción tapa otra emoción. ¿No? Entonces, muchas veces cuando en una familia se prohíbe la tristeza, pues de repente es una familia que está todo el rato rabiosa. Porque la tristeza y la rabia se tapan, ¿no? Entonces, es cierto que cuando hay una emoción censurada, luego de repente hay otra que puede predominar. Esto es correcto, también sucede. Entonces, bueno, yo quiero dar aquí una frase sanadora, ¿no? Que cada quien se pregunte, ¿no? Que cada quien se pregunte cuál es la emoción que rodea, esa emoción que esquiva, esa emoción que la tiene como un poco más de ladito, que no se la permite mucho. Cada quien que reflexione, ¿no? ¿Cuál es la emoción con la que tiene menos relación, por así decirlo? Bien. Luego también, si no, lo puede hacer mediante el tarot. Quien tenga tarot puede mezclar la carta 11, la fuerza, que es la que yo conecto con la rabia, la carta 13, el arcano sin nombre, que se conoce como la muerte, que lo conecto con el miedo, el 18, que es la luna, que es la tristeza, y el sol, que es el 19, que lo conecto con la alegría. Entonces, que puede mezclar las 4 cartas, sacar una al azar para ver cuál es la emoción censurada en su árbol. Y entonces voy a dar una frase para que justamente esta persona pueda trabajar con la frase y una visualización, que la visualización sería llamar a los padres, a las almas de mamá y papá, imaginártelos delante, y detrás de mamá, imaginarte a las tías maternas y paternas, a las abuelas, a las tías abuelas y a las bisabuelas, tanto por rama materna como por rama paterna. ¿De acuerdo? Y luego llamar al papá, y detrás del papá te imaginas a los tíos maternos y paternos, a los abuelos, tíos abuelos y bisabuelos. Y entonces pronuncia una frase, ¿ok? Que la tengo aquí escrita, la preparé para darla en este vídeo. Entonces sería: mamá, papá, queridas mías y queridos míos, vuestra rabia, vuestro miedo, vuestra tristeza y vuestra infelicidad. Y los dejo, o las dejo, con vosotros. Y yo, con amor, emplearé mis emociones de manera diferente. Esta es la frase. Es decir, que se trata aquí justamente de desobedecer con amor las emociones que la familia nos ha permitido. No hay de otra. Sí. Poder liberarte, ¿no? Un poco de estas cargas que llevamos muchas veces y entonces ya transitar tú de forma auténtica. Eso es.
Eso es. Entonces, yo hablo de las emociones vistas desde el árbol genealógico, que es lo que hemos comentado ahora un poquito en resumen, y luego están las emociones vistas desde la lectura del carácter. Claro, porque una cosa es la emoción censurada por la familia y cómo desobedecer a la familia pues para poder integrar esa emoción, porque si no me permito una emoción, entonces no estoy viviendo la vida ¿no? en su máximo, ¿verdad? De manera completa, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora del carácter, porque vamos a ver que dependiendo de tu carácter, predomina una emoción. Y esta emoción que predomina no es precisamente la que mejor manejas, sino que justamente esta emoción es la que tienes que aprender a manejar. Cuando digo aprender a manejar la emoción es hacer un uso de la emoción a tu favor, que la emoción en lugar de que te use a ti, tú la uses a ella, ¿no? Entonces, vamos a ver que yo trabajo con 4 tipos de carácter. Cada uno de estos caracteres tiene un montón de características diferentes, ¿de acuerdo? Y los voy a nombrar ahora y vamos a ver luego cada emoción que conecto con cada carácter. Entonces, están las personas de carácter corporal o kinestésico, las personas de carácter visceral, las personas de carácter emocional y las personas de carácter intelectual. Entonces, vamos a ver cuál es la emoción que predomina en cada carácter, ¿sí? Lo voy a resumir mucho porque obviamente esto es muy amplio, es un cosmos, ¿no? Entonces, los corporales y viscerales comparten la misma emoción, que en este caso es la rabia, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el corporal conecta con la rabia por un motivo y el visceral por otro. ¿El corporal por qué conecta con la rabia? Porque se siente invadido, porque siente que están invadiendo su espacio o porque siente que le están demandando más tiempo del que realmente quiere ofrecer a los demás y entonces empieza a conectar con rabia por este tipo de invasión. ¿De acuerdo? El visceral conecta con la rabia por otro motivo. Conecta con la rabia cuando se siente dirigido por otros, cuando se siente mandado por otros, porque a los viscerales no les gusta que nadie les diga cómo tienen que hacer las cosas porque ellos son muy líderes, muy emprendedores. El tema es cómo usa la emoción, el corporal y el visceral. Yo hablo de 3 estados madurativos del carácter. Hablo del estado oruga, del estado crisálida y del estado mariposa. Entonces, si yo soy corporal o visceral y estoy en un estado oruga, que en un estado oruga significa en la neurosis, cuando estoy en un estado neurótico, cuando estoy vibrando con el miedo, cuando estoy vibrando con el desamor infantil que tuve con mis papás o cuidadores primarios, pues puedo hacer 3 cosas. O bien ser reactivo, descargo la rabia hacia afuera, me vuelvo hostil, o bien reprimo la emoción, la voy acumulando hasta que al final peto de alguna forma, sobre todo pues con enfermedades principalmente, o bien congelo la rabia, me cuento que no siento rabia, que esa emoción no va conmigo, pero tanto si reprimo como si congelo, al final es una agresión hacia mí mismo, y si la descargo hacia afuera es una agresión hacia los demás. Cuando el corporal y el visceral vibran en un estado crisálida, empiezan a respetar su rabia, a ser conocedores de su rabia, a darse cuenta de por qué conectan con la rabia y empiezan ya a gestionarla. Y cuando están vibrando en el estado mariposa, le dan la vuelta a la rabia y lo que hacen con ella es transformarla en un tipo de autoridad. Pero es una autoridad carismática. Se vuelven honestos, directos, pero no hirientes. Este es el gran movimiento que puede hacer una persona con la rabia según el trabajo que haga con su propio carácter. Porque de alguna forma el aprendizaje más grande que tienen, si entramos en el aprendizaje que tendrían, veo que es el de poner límites de alguna forma. Pues, claro. Sí, eso es. Que de hecho, ¿qué ocurre cuando el corporal y el visceral reprimen o congelan la rabia? Normalmente el corporal tiene problemas, lo somatiza en el cuerpo y de repente tiene problemas con la piel. Empiezan a salir eczemas, psoriasis, acné, manchas en la piel, cáncer de piel en el peor de los casos. ¿Y qué le pasa al visceral? ¿Cómo lo somatiza? Que lo somatiza de manera diferente. Empieza a tener problemas con el aparato locomotor,
articular. Entonces empieza a sentirse muy apático, ¿verdad? Sin energía, porque la rabia consume muchísima energía. Y los viscerales son muy dinámicos, muy enérgicos, pero cuando el visceral tiene muy poca energía, síntoma de que está reprimiendo la rabia. Esto sería lo que le ocurre corporal y visceral. Vamos a ver el emocional. ¿Cuál es la emoción que predomina? En el emocional predomina la tristeza. Entonces, ¿qué le ocurre al emocional? Que además los emocionales lo que les pasa es que viven en el tiempo pasado. Están todo el rato recreándose en lo que sucedió, en cómo ocurrió, están ahí como navegando en las emociones del pasado y ahí se van quedando un poco atrapados, ¿no? Entonces el emocional con la tristeza, ¿qué ocurre? Que cuando está en un estado oruga, la descarga hacia afuera y empieza a contagiar un tipo de pesimismo alrededor, una nube de tristeza alrededor, que en el peor de los casos, claro, si acumula la tristeza o la congela, entra en depresión. Pasaría de la tristeza a un estado de depresión endógena. Sí. Cuando está en un estado crisálida, empieza a conocer su tristeza, empieza a respetarla, empieza a manejarla, empieza a cuidar de su tristeza, ¿no? Y cuando está en un estado mariposa, el emocional hace una cosa muy curiosa con la tristeza, le da la vuelta y usa la tristeza para inspirarse, ¿no? Usa la tristeza para crear algo bonito, para hacer algo bello. Y esto es lo que hacen los grandes artistas. Claro. Claro. ¿No? Entonces imagínate qué cambio, ¿no? O sea, es decir, realmente según tu estado de madurez en el carácter, pues haces un uso de la emoción, que no significa que no tengas emociones, las tienes igual, solo que te relacionas mejor con ellas. Y luego ya los intelectuales, que el intelectual tiene la emoción predominante del miedo. Mucho miedo, porque el intelectual vive en el tiempo futuro, todo el rato estudiando probabilidades, haciendo estadísticas, ¿no? Porque busca seguridad el intelectual, ¿no? Entonces, que por cierto no he dicho cómo reprime o cómo somatiza, mejor dicho, el emocional, la tristeza, cuando la reprime o la congela. Lo que les suele ocurrir a los emocionales es que tienen problemas cardiovasculares, circulación, retención de líquidos, todo lo que tiene que ver con el corazón y con la sangre. Bueno, volviendo al intelectual, ¿qué hace con el miedo? Cuando está en el estado oruga, contagia el miedo hacia afuera, lo descarga cuando es reactivo y transmite como una intranquilidad al entorno, como una intranquilidad, como un malestar, como una tensión. Cuando está en el estado crisálida, entonces empieza a reconocer su miedo, a estudiarlo de alguna manera, a respetar ese miedo. Y cuando ya está en el estado mariposa, también hace una cosa muy bonita el intelectual con el miedo, y es que le da la vuelta y usa el miedo para retarse a sí mismo. Porque es conocedor, claro, dice, ok, esto me da miedo, muy bien, pues me voy a poner este reto para trascender este miedo, ¿no? O sea, que usa el miedo y lo transforma en coraje. Y los intelectuales, cuando reprimen o congelan lo que es el miedo, entonces lo somatizan con problemas visuales, problemas auditivos, problemas en la mandíbula, todo lo que tiene que ver con cabeza y cervicales también. Acumulan mucha tensión en las cervicales. Así que esto es lo que ocurriría con las emociones visto desde la lectura del carácter. Muy interesante todo esto, que nos estás contando, Isma. Mira, nos has sorprendido muchísimo, mucho, porque ya nos has hecho entender un poco más, ¿verdad?, cómo funcionamos. Cada uno también se puede preguntar si tiene alguno de los síntomas estos de los que has hablado, si realmente está reprimiendo o cómo está manejando estas emociones de las que nos compartías ahora información. No sé si te apetecería darnos algún mensaje para los que te estamos escuchando o observando, viendo, compartiendo este rato contigo a través del tarot, y así también, bueno, dejarnos ver un poco más cómo es también tu interpretación, tu manejo con precisamente, ¿no?, unas cartas que te pueden dar tanta información, precisamente de lo que estamos. Claro, vamos a abrir un tarot para un mensaje colectivo, lo que yo llamo un tarot colectivo, ¿no? Para todos los que visualicen este vídeo, pues en menor o mayor medida les puede resonar este mensaje, ¿no?
Entonces vamos a ver como colectivo qué nos estamos pidiendo a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es el pedido profundo del colectivo, ¿no? Así que tengo el tarot conmigo y lo voy a mezclar. Me hace mucha gracia y voy a aprovechar para observar, por favor, el tarot de Ismael, porque hace años y años que lo tiene. Fijaros cómo está, porque la última vez que yo lo vi, bueno, ya estaba que no veas, pero ahora él y su energía con todo lo que tiene. Mira, se cae, se está desintegrando, pero este tarot no es lo que tú dices, este tarot es otro, no es antiguo, es reciente. Lo que pasa es que me duran las barajas, 3 días, porque como las estoy constantemente barajando entre clases y sesiones, y se me desintegra el tarot en 3 días. Yo recuerdo una compañera mía de mis inicios, cuando yo empecé a trabajar con el tarot, que me veía mezclar, era también tarotista, se llamaba Maite. Y yo me acuerdo que ella me veía mezclar las cartas y me decía, es que, dice, mezclas con tanta energía el tarot, dice que prácticamente, dice, lo destrozas, dice, porque hay cuánta energía en las manos, y es que es verdad, cojo un tarot y fíjate, se queda, mira, pobrecito. Después dejaremos el espacio abierto otra vez, donde podéis hacer preguntas si queréis ir pensando alguna pregunta para hacerle a Isma. En un momentito voy a desbloquear los comentarios, pero mientras él nos va a hacer otro regalo, y digo otro porque ya con lo que nos has ofrecido nos has dado muchísimo, Ismael. Fíjate, el arcano 8, la justicia, que justamente es un arcano que conecta con la rabia. Y es que está la sociedad muy enfadada, ¿no es cierto? Entonces tenemos que darnos el espacio unos a otros para poder canalizar este enfado en lugar de acumularlo. No, a veces solo con preguntarle a una persona querida, allegada, pareja, hijo, amigo, preguntarle, dime qué te duele, ¿no? Dime qué te enoja, para darle a esa persona la oportunidad, un espacio para que pueda expresarse, ¿no? Porque de repente esta rabia que el colectivo, ¿verdad?, va acumulando, pues obviamente termina tornándose en agresividad. Y luego fíjate que tenemos la espada. Bueno, lo que queda de ella, porque casi no se mira. Ok, entonces, en la espada nos está ubicando a todos en las creencias. Entonces estamos en unos tiempos, fíjate, con todo lo que ha ocurrido con la pandemia, ¿verdad? Que yo, ¿te acuerdas que tuvimos una conversación y te dije, bueno, esto es una terapia colectiva, ¿no? Estamos todos, sí o sí, todos terapiados. Aquí estamos todos terapiados, no se salva nadie, todos terapiados. Y además, si no me equivoco, Isma, ¿verdad? La justicia también habla de las terapias en sí, ¿cierto? Correcto. ¿Verdad? Es como, en realidad, ¿cómo se dice? Esta sociedad necesitaba una sesión de psicología, ¿no es cierto? Una terapia. Entonces, ¿para qué? Pues justamente para que desarrollemos una mirada más compasiva los unos con los otros, mirarnos con más amabilidad, porque son muy duras. La justicia tiene una espada, el as de espadas es una espada. Entonces imagínate cuánta dureza en nuestra mirada. Entonces necesitamos mirarnos de nuevo con ternura. La sociedad necesita endulzarse, ¿no? Entonces, yo días atrás di una charla y propuse un ejercicio, y lo voy a volver a dar hoy aquí porque creo que es importante, ¿no? Un ejercicio muy sencillo, pero que puede ayudar mucho, que es coger un mapa mundi, y entonces lo ponemos encima de una mesa o en el suelo y cogemos miel o sirope, y empezamos a untar el mapa mundi con miel, untamos al mundo con miel mientras repetimos te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Porque hay mucha crispación y muchos juicios.
ahora todos nos estamos juzgando porque esto nos ha cogido a todos desprevenidos, ¿no? Entonces unos juzgan a otros, ¿verdad? Pero realmente hay cosas que evidentemente las mueve algo más grande, ¿verdad? Y aunque no estemos de acuerdo con ese movimiento, aunque no entendamos ese movimiento, esto que es más grande, lo único que quiere es que vayamos a más amor. Todo esto está ocurriendo para que vayamos a más amor. No ir hacia la dureza, sino ir hacia la ternura. Y además, corrígeme si me equivoco, veo la Carta de la Justicia, y tú lo decías siempre esto, y yo para los que sabéis que lo que yo sé de tarot lo aprendí hace muchos años con Ismael, pero fue con él que lo aprendí, él de hecho me introdujo un poco a este mundo, y me viene, ¿verdad?, que es una carta que está mirando al presente, entonces es como que es trabajo de cada uno, ¿cierto? Es que cada uno tenemos que mirarnos mucho a nosotros, a nuestro enojo, ¿verdad?, y hacer ese trabajo también de dar el mundo, pero cada uno de nosotros muy de forma, después me imagino que ya nos encontraremos de forma conjunta, ¿verdad? Pero es que ahora es una mirada muy hacia adentro y muy hacia nosotros mismos, ¿cierto? Totalmente, esto que dices tiene mucho sentido con la justicia, porque la justicia es de las pocas cartas que mira hacia el frente, pues la mayoría miran hacia atrás, hacia el pasado, hacia la derecha, hacia el futuro, ¿no? Pero esta mira hacia el presente, ¿no? Y es como ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Porque primero darnos un trato más amable a nosotros mismos, porque podemos llegar a ser muy duros. El ser humano puede llegar a ser muy duro, como también puede llegar a ser muy amoroso, ¿verdad? Pero esto que dices tiene mucho sentido, ¿no? Y además fíjate que la justicia es un arcano asceta. ¿Qué quiere decir? Claro que de repente ahora hay mucho miedo, ¿verdad? Económico, ¿verdad? Pero realmente el tarot nos invita, en la medida de lo posible, a darnos la buena vida. Cada quien, según sus circunstancias, puede darse ratos de buena vida. Ratos de buena vida puede ser una conversación con un amigo, un paseo con tu pareja, un rato de juego con tu perro. O sea, es decir, o de repente, qué sé yo, jugar también con un hijo, ¿no? O sea, es decir, darte ratos de buena vida, ¿no es cierto? Entonces, también está bueno que nos permitamos la buena vida, aunque todos los medios nos hagan creer, ¿verdad?, que el mundo se desmorona, pero realmente también es bueno que nos demos estos momentos de buena vida, que no nos privemos de la buena vida. Y además me voy a atrever a decir algo más, a ver qué es lo que tú me aportas o me corriges o me dices. Porque la justicia, cierto, tiene la espada en este lado precisamente para cortar con el pasado, y yo me encuentro con mucha gente que está viniendo a las terapias porque quieren volver al pasado, porque ahora se da cuenta en que sí, ya veo y lo valoro y quiero volver a eso porque ahora ya me doy cuenta de que lo que tenía era una pasada, ¿no? Y sin embargo me ha sorprendido ver la justicia en el sentido que con lo primero que me he conectado es con esa mirada de frente y con la espada, ¿no? Que de alguna forma es, wow, no vamos a volver a eso, ni mucho menos, sino que es cortar con eso para encontrar el equilibrio, ¿cierto? Claro, eso es, porque pues, al final no hay nada que cortar, sino que hay que integrar, ¿no? Hay que ir integrándolo todo tiene valor, todo tiene un sentido, todo tiene un para qué, ¿no? Entonces, cuando tú puedes ver el sentido de las piezas del puzzle y puedes verlo, ¿no?, con perspectiva, pues te das cuenta de que nada de lo que te ha ocurrido ha sido innecesario. Nada, absolutamente nada, ¿no? Y esta es la perfección de la que habla la justicia, ¿no? En todo caso, la perfección de que todo lo que se vive y todo lo que te ocurre era necesario. De alguna forma, aunque haya resistencias más o menos en cada uno, ¿no?, lo que estamos viviendo, creo que hay una parte en la que debemos ser honestos todos, ¿no?, internamente. Sabemos que necesitábamos algo así para transformar lo que estábamos viviendo, que tampoco nos llevaba a ningún lado bueno, ¿cierto? Entonces, no, es como... Sí, y fíjate que nos ha hecho sentir, porque realmente cuando tú estás corriendo en una sociedad en la que está corriendo, que está en puro estrés, no hay un sentir, no hay un conectar, ¿no? Entonces, pues justamente esto nos ha hecho parar
y mirarnos de frente. Claro. Y tener conversaciones que a lo mejor hacía tiempo que estaban pendientes. Sí. Bueno, hemos activado los comentarios por si hay alguien que se decide estos últimos minutitos que nos quedan, ¿no? Hacerte alguna pregunta y así. Si mientras quieres explicarnos alguna anécdota cortita que veas a lo mejor que te ha llamado la atención en todos estos años de experiencia que tienes con el tarot, o si alguna cosa que veas curiosa de compartirnos o que te venga así ahora yo al decirte un poco esto. ¿Qué es lo que te surge como para decir, mira, muy curioso me pareció esto, o he vivido esto, o no sé, ¿qué nos dirías? Mientras se decide hacerte alguna pregunta, Ismael. Bueno, en realidad yo lo que me di cuenta observando las lecturas de tarot de mis alumnos, de los consultantes, que además es un privilegio, ¿no? Que me permitan asomarme, como digo yo, a su alma, bucear en su alma, es lo que me llama la atención es que en realidad somos poco conscientes de nuestro pedido interno profundo, ¿no? Es como si, como que hay una explicación, ¿no? Todos nos damos muchas explicaciones, pero en el fondo, debajo de las explicaciones, hay un pedido que muchas veces le damos la espalda. ¿Cuántas personas yo abro el tarot con apenas 2 cartas? Porque no necesito más. Con 2 cartas ya sale muchísima información a la luz. Entonces la primera carta representa al consultante y la segunda su pedido. ¿Y cuántas personas dan la espalda a su pedido? Es impresionante, ¿no? Entonces esto a mí me hace reflexionar, ¿no? Como muchas veces por complacer pedidos ajenos, que pueden ser pedidos de la familia principalmente o de la sociedad, pues dejamos de atender nuestro propio pedido, ¿no? Entonces hay mucha frustración en la sociedad porque no estamos satisfaciendo nuestro pedido. Y no es egoísta satisfacer tu pedido. Es urgente. Es urgente porque si tú satisfaces tu pedido, entonces obviamente tus relaciones tienen más sentido, tu trabajo tiene más sentido, todo tiene más sentido. Y por aquí fíjate que con lo que estás explicando tú, una de las preguntas que nos hacen desde Colombia, Ney Osorio, dice que quería preguntar precisamente cómo podría quitarse los bloqueos para integrarme, entiendo, para integrarse. Entiendo que debe decir como para sentirse esto, ¿no? Todo que pinte. Entonces, a ver un poco que... No hay que quitarse los bloqueos, hay que transformarlos, porque muchas veces queremos quitarnos y eliminar lo que de alguna manera nos incomoda, cuando en el fondo lo que nos incomoda está ahí para avisarnos de que hay algo que hay que integrar. Entonces, yo nunca hablo de quitar nada, sino de integrar, porque en el mundo de la espiritualidad, al final, se torna como el mundo de la medicina alopática, ¿no? Algo te duele un inflamatorio, se te acaba el dolor. Pero es que eso no es la sanación. La sanación es integrar. Entonces, no hay nada que quitar o eliminar, sino que integrar. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene que integrar. Cambiamos la pregunta. Por cierto, ahora mientras hablabas de la medicina alotrópica, todo esto, también me venía, ¿verdad? Tu faceta de naturópata, que te pasaste también unos años con el tema de la naturopatía y esto también te aportó mucho, ¿verdad? La naturopatía le estoy muy agradecido porque realmente, fíjate que fueron 4 años de formación. Yo salí de la escuela de naturopatía sintiendo que no sabía nada, absolutamente nada, y luego la vida me dijo, muy bien, te voy a colocar en una tienda de alimentación ecológica, y entré en la tienda y cuando la vi, que era inmensa y tenía un departamento de plantas medicinales inmenso, dije, Dios mío, qué miedo, me cogió el miedo porque dije, no sé absolutamente nada. A los 3 meses de estar en la tienda ya dominaba todas las plantas. O sea, es decir, que realmente me di cuenta que el conocimiento, en el fondo lo llevamos dentro, ¿no? Y que realmente, pues bueno, se trata de confiar, ¿no? Sí. Sí. A ver, la rueda de fortuna para nuestra amiga, me dijiste Neida, y el sumo sacerdote. Colombia. Bueno, entonces fíjate, según lo que se muestra aquí, esta consultante está cargando inconscientemente con un sentimiento de fracaso del padre. Entonces,
Entonces, ¿qué ocurre cuando cargamos un sentimiento de fracaso? Ahora voy a ver a qué nivel, ¿vale? Voy a ver a qué nivel está cargando este fracaso para darle un mensaje más específico. ¿Qué pasa cuando estamos cargando con un fracaso de papá o de mamá en alguna área determinada? Que luego después, inconscientemente, vamos a repetir esta sensación que tuvo de fracaso papá o mamá, lo vamos a repetir en nuestra vida. Y no nos vamos a permitir el éxito. Entonces voy a ver a qué nivel, a nivel económico, el as de oros. Entonces, esto es el fracaso que está cargando. Entonces, si carga el fracaso económico de papá, ella no se permite prosperar económicamente. Entonces, lo que le sugiero es un ejercicio sanador, que coja una roca, una piedra grande, que sea grandota, pequeña no, que pese, ¿sí? Se la lleve a casa, la limpie y coja un rotulador permanente y escriba sobre la piedra, papá, y debajo escriba tu fracaso económico. Y entonces pinta la piedra, de manera que va a quedar cubierto esto que escribió, no se va a leer, la pinta bonita, la mete dentro de una caja, rellena la caja con dulces y bombones y se la entrega al padre. Y lo deja con él. Eso es. Gracias. Ya puestos a comentar sobre Ismael ya veis que también trabaja mucho con los actos psicomágicos, porque de hecho compartió temas de psicomagia y tarot y tal con Jodorowsky, que bueno, de ahí también, ¿verdad? Gran inspiración con este gran maestro. Muy bien. No sé si quieres aportar alguna cosita más, porque nos quedan creo que ya nada de minutos, pero sí decirte que la gente que quiera conectar, y por aquí preguntan, ¿verdad?, con Ismael de otra forma, puede contactar directamente y nos vincularé con él, dándoles su Instagram, de hecho es Ismael Tarot, y si no, pues bueno, me contactan y así, y entonces directamente los vinculo a quien quiera más, bueno, pues a nivel personalizado o así, ¿no? Alguna lectura, porque Ismael trabaja de forma, pues, directo, individualizado, también hace formaciones online, pero también trabaja con sesiones, ¿no? Online y así. Antes de cerrar, para que no se quede colgado, porque tiene una pregunta Ney desde Colombia otra vez, es: y si el padre es ausente y no tiene, ¿cómo contacta con él? Bueno, en el caso de que no tenga posibilidad de conectar con el padre, lo que va a hacer es cargar esta piedra con una foto del padre en una mochila, se la pone en la espalda y la carga durante 1 hora, ¿de acuerdo? Y cuando pase la hora, se va a la montaña, al bosque, hace un hoyo en la tierra con una pala, pone la piedra del padre, la piedra que en este caso simboliza la carga, la foto del padre, y antes de taparlo con tierra, pronuncia una frase sanadora, que es: papá, por mucho tiempo lo cargué por ti, y a partir de ahora con amor lo dejaré de hacer y que lo libre. Se inclina delante de la carga, tapa con tierra, planta encima una plantita y alrededor de la plantita círculo con miel o sirope a modo cierre y se va del lugar sin mirar atrás. Siempre hay alternativas. Ismael, como siempre que estoy contigo, el rato se me queda poco, ya lo sabes, siempre se me queda corto. Entonces sí que quiero darte muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, porque es un regalo cada vez para mí que hablamos, que compartimos y que te ofreces tanto, por decir así. Y sobre todo a los que nos estáis observando, os animo muchísimo a todos a que, bueno, pues algún momento en vuestra vida a veces uno siente como que no necesito, aunque sea para poner un poco más de conciencia a dónde estoy ahora. Os invito, mira, no me gusta dar nunca consejos y simplemente a mí me fue tan bien que lo que os aconsejo es que contactéis con Ismael para hacer alguna sesión con él, porque de verdad que para mí es sorprendente. Entonces, bueno, muchas gracias. Te agradecer aquí también de nuevo desde Vilaseca, desde Colombia, gente, por el estar aquí. Sabéis todos que esta entrevista, esta charla va a quedar aquí colgada durante 24 horas y que, bueno, trataremos de hacer como por, bueno, poder manejarlo, ¿no? Y dejarlo colgado en YouTube. Entonces, os daremos más información. Gracias, Ismael, de verdad, por compartir este rato. Yo estoy muy contento que realmente, una vez más, mostraste tu generosidad, tu apertura, tu escucha,
he sentido muy cómodo en esta entrevista, realmente, y así que te agradezco mucho tu energía, tu tiempo, tu sabiduría. Y bueno, pues tal vez en otro momento podamos hacer otra entrevista. Y pues muchas gracias por todo y un abrazo muy grande y para ti y para todos los que visualizan el vídeo. Bueno, pues casi digo aquí en público que, como saben ya muchos, vamos a continuar con este ciclo de charlas y entrevistas en septiembre. Te has ofrecido y yo ya fácilmente aquí delante de toda esta gente te acojo y te digo, si no es en septiembre es en octubre, pero te vemos otra vez con nosotros, Ismael, porque sabes que tus temas son muy cotidianos, muy de interés, bueno, al menos para mí, grande, y que te estaremos infinitamente agradecidos y agradecidas por todo lo que nos quieras. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Gracias, Ismael. Un placer. Y hasta otra, que disfrutéis de vuestro día. Chao.